Dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Definitivamente, así como el personaje de Siervo Huella, que nunca tuvo nada, pero lo perdió todo. El hombre intentó sembrar en piedra. ¿Qué pasa? Solamente echó raíces en su territorio. Y de ahí nada germinó. Somos Diana Alejandra Puerto y Mario Alberto Domínguez. Este es el podcast La Tienda Literaria y quiero que nos acompañes a ver cómo la novela Siervo sin Tierra de Eduardo Caballero Calderón explora el tema del territorio. Salud, Diana. Salud. Bueno, Diana, veamos esta novela de Siervo sin Tierra y exploremos la forma en cómo ella nos presenta el territorio, al menos desde tres perspectivas, desde la tradición, desde lo económico y desde la forma en cómo el progreso altera esta región. Pero si te parece, primero comentémoslos a nuestro público en qué consiste esta novela. Claro. Siervo sin Tierra es una novela de Eduardo Caballero Calderón publicada en 1954. Esta novela tiene tres partes y un epílogo. En la primera parte, básicamente lo que nos cuenta es cómo Siervo, si lo recuerdas bien, regresa tras prestar el servicio militar a una región sobre el norte de Boyacá y regresa con el deseo de echar raíces, de trabajar la tierra y esa tierra que su madre, Sierva Joya, si lo recuerdas, nunca pudo tener, pero siempre quiso poseer. En esas se encuentra con un personaje que se llama Tránsito, que básicamente se la encuentra de las buenas a las primeras, se la termina llevando a esta mujer que es la ex esposa de un forajido conservador y se la lleva simplemente con interés de que le ayude en el rancho. La primera parte básicamente lo que nos va a contar es la lucha de este sujeto por tratar de hacer de ese terruño un lugar productivo, a sabiendas que es una tierra arrendada, que tiene que pagarle con cosecha y con jornales al arrendatario. En la segunda parte, básicamente lo que nos va a contar la novela es cómo cuando regresa este poder conservador y quiere volver a retomar el poder político de la nación, gracias a participar de forma activa en las elecciones, lo que va a ocurrir es que Siervo Joya llega a Soatá, que es una región al norte de Boyacá, y empieza a tomar alcohol, un poco como nosotros estamos acá, empieza a enfervecerse, empieza a conversar con la gente y está ahí simple y sencillamente porque el administrador de la hacienda para la que trabaja lo ha llevado allá. En esas, lo que termina ocurriendo es que se emborracha, hay una pelea entre conservadores y liberales y él casi que sin querer queriendo termina matando a una persona. Producto de eso, al hombre lo llevan a la cárcel y en medio de esas, el hombre pasa más o menos 2 años en la cárcel, pasa esta cosa que es importantísima dentro de nuestra historia nacional, que es el Bogotazo, este momento en donde asesinan el 9 de abril de 1948 a Jorge Eliezer Gaitán, que aunque no tiene grandes implicaciones en la novela, es precisamente lo que va a generar un rebulio y gracias a eso Siervo logra volarse de la cárcel. Regresa a su tierra porque lo único que quiere es trabajar. En la tercera parte, lo que nosotros vamos a ver es cómo ya la familia de Siervo Joya y de Tránsito empieza a crecer. El hombre sigue con ese afán de poder producir la tierra, pero en esa violencia bipartidista cada vez es más difícil. El hijo crece, se termina yendo como camionero, como asaltante de caminos y termina convirtiéndose en chulavita. Siervo Joya es liberal y los chulavitas, si lo recuerdas bien, es una suerte de policía paraestatal que tiene el comando de matar liberales para poder quedarse con el poder. En este contexto, lo que termina ocurriendo es que poco a poco las fuerzas de Siervo y Tránsito se terminan diezmando. En el epílogo, que es la parte final de la novela, lo que nosotros nos encontramos es que ya Siervo Joya está completamente disminuido. El problema de la violencia ha disminuido un poco gracias a que llegan los militares, llega esta transformación del partido conservador y el golpe de Estado que hace Rojas Pinilla. Y eso hace que por fin Siervo, después de mucho ahorro, pueda comprar la tierra. Pero cuando la logra comprar, si tú lo recuerdas bien, el tipo está regresando a su casa, no logra
llegar al territorio y muere sin poder alcanzar esto. En esta historia, en esas tres partes y en ese epílogo, lo que nosotros precisamente vemos es una transformación del territorio desde una perspectiva de las tradiciones, desde el tema económico y evidentemente desde un tema que va a ser fundamental en la novela y casi que se convierte en una crítica de Eduardo Caballero Calderón a nuestros modos de pensarnos como futuro, y es el tema del progreso. ¿Cómo ves, Diana, este tema de la tradición del territorio? Pues es que este tema de la tradición es algo que atraviesa toda la novela y lo vemos desde las costumbres, desde estas prácticas que tienen los personajes. Una tradición muy importante que está es la religión, porque la religión vemos que también va guiando como estas interacciones que tienen ellos, cómo se manifiestan y también cómo llegan a pensar. No solamente lo político, sino también su recorrido o su misma postura frente a los demás. En eso que tú mencionas de lo religioso, recuerden ustedes que generalmente es visto para la historia que el Partido Conservador está auspiciado por la Iglesia. Y dentro de esa tradición, una cosa que se les pide a los pueblerinos, a los campesinos que viven en esta región del norte de Boyacá, es que se casen. Fruto precisamente de esa imposición es que Siervo, Joya y Tránsito terminan casándose y terminan teniendo 2 o 3 hijos. El principal va a ser Sacramento. Y ese personaje es fundamental por una cosa que va a ocurrir en la tercera parte. Pero dentro de la tradición también están estas cosas de la costumbre. ¿Tú recuerdas un poco esa manera en cómo llega Siervo a Soatá y ve esas diferencias entre la gente de poder, los nobles, esos diputados que vienen a hacer campaña y los de a pie? ¿Qué es lo que toman? Claro, pues lo que ellos van tomando es chicha, cerveza, lo que está en las tiendas. Y también vemos otra cosa fundamental de estas costumbres, que es el sitio de la tienda. Claramente. Y ahí lo que nosotros vemos en ese contexto es cómo, por un lado, están los notables como en la plaza central, en la tienda principal, tomando, pero no simple y sencillamente porque quieran departir, sino porque sabe que el pueblo los está mirando. Y lo que hace el pueblo es un poco ver qué es lo que esta gente toma y obviamente llegar a las cantinas y tomar lo que a su alcance está, su alcance económico, quiero decir. Y es chicha sobre todo. Y es producto de esa chicha donde se arma el gran conflicto entre conservadores y liberales, por lo menos como nos lo muestra la novela, y se termina generando ese homicidio por parte de Siervo Joya de este conservador. ¿Qué otras tradiciones ves que son importantes, sobre todo en relación de cómo se trabaja la tierra? Pues es que estas tradiciones de cómo se trabaja en la tierra también son por herencia. Completamente. Por herencia de cómo lo trabajó mi familia, cómo lo trabajó mi mamá, en este caso de Siervo, que pues lo lleva más que todo enfocado a su mamá, cómo estuvo Sierva Joya relacionada con el territorio y también cómo él después trabajó esto para poder llegar a tener como este trozo o este territorio pues a su favor. Y en esta cuestión de costumbres vamos viendo también cómo se enlaza y cómo se crea un arraigo con el sitio a través de estas costumbres y estas tradiciones que los personajes van teniendo. Y también notamos como breves diferencias en lo que es como esta visión que tienen los personajes sobre un territorio, que puede ser el mismo, pero pues son diferentes alcances emocionales o también productivos. Claro, porque en el caso de Siervo Joya, que el hombre quiere tener la tierra, más que tener cualquier porción de tierra que le permita a él crecer como campesino, el hombre está enfocado en tener el terruño, esa pequeña parcela que su mamá trabajó durante 60 años, casi como esclava bajo los mismos amos. Y es casi como un compromiso, lo que tú decías, Diana, esa herencia, ese sueño que me trae mi mamá para que yo se lo pueda cumplir a él, a ella en este caso. Claro, y esa herencia no únicamente va siendo por esta parte de qué se siembra o cómo yo trabajo con el territorio, sino que también por el mismo marco del lugar se va viendo una cuestión política, que es la herencia del partido. Claro. Siervo Joya no sabe por qué es liberal, como la mayoría de los campesinos. Si tú recuerdas bien en la novela, Siervo Joya lo único que tiene es interés en sembrar, no importa qué. Pero como el problema político está detrás,
El hombre simple y sencillamente se define como liberal porque su mamá fue liberal. Y su mamá fue liberal porque en la hacienda donde trabajó durante 60 años era una hacienda liberal. Claro. Y en ese sentido, no es que yo tenga una concepción de mi partido por una ideología clara que yo sigo porque entiendo cuáles son los derroteros, sino simple y sencillamente porque cuando nací o me vistieron de rojo o me vistieron de azul. ¿A ti te vistieron de rojo o de azul? Creo que ninguno. Tú tienes suerte. Mi papá es liberal y a mí desde chiquitico me mencionó que si quería ser alguien en la vida tenía que ser el liberal. Cosas de papá. ¿Qué se puede hacer? Sí, obviamente. Y eso siempre se va quedando. Y puede que no siga siendo eso de los azules o los rojos, sino que se van modificando esas prácticas al igual. Sí, y lo triste y a la vez llamativo de esta tradición es que nos heredan unos colores y esa herencia lo único que hace es que nosotros nos enfrentemos entre nosotros mismos y arriba, un poco como lo mencionábamos con Daniel en el podcast pasado, véanlo aquí arriba por favor, lo que nosotros encontramos es que hay alguien detrás moviendo esos hilos que precisamente hacen que nosotros nos confrontemos entre hermanos, entre campesinos que al final de cuentas tenemos un mismo derrotero y es progresar. Claro, porque es que ahí no se están heredando como tal ideas, sino que se están heredando es odios. Porque si vemos los campesinos visten igual, tienen las mismas prácticas, prácticas con la tierra, prácticas religiosas, porque cuando ellos hacen como esta peregrinación, A Chiquinquirá. ajá, que se reúnen todos los campesinos, vemos que son de distintos sitios, de distintos partidos, son lo mismo, solamente que cuando hay estos enfrentamientos es cuando se notan estas olas de odio que han sido heredadas tanto por lo familiar como por estos títeres que están detrás manejando todo el poder. Y en ese sentido, creo que siguiendo este esquema que hemos pensado para hoy, lo que viene a continuación tiene que ver con el tema económico, porque el tema económico es lo que le ha permitido a estos partidos mantenerse en el poder. Y aquí los sistemas económicos de la tierra, lo curioso es que no son sistemas que muestran una modernización de nuestra economía, sino que de una manera tradicional, como lo veníamos mencionando, continúan con unas prácticas que vienen desde la colonia. Claro. ¿Tú recuerdas cuál es el inicio de la novela? En donde a Siervo Joya, el tipo con el que va en el bus, le está proponiendo que esa plata que ha ahorrado durante el tiempo que ha prestado el servicio militar se la da a él, que él se la convierte en papel moneda. Lo están gatusando completamente. Está falsificando dinero y le está pidiendo a Siervo que le dé esa plata, que le invierta, que él va a producir mucho más plata de papel moneda para, obviamente, enriquecerse. Sí. Si menciono esto, tiene que ver con una cosa, porque todo el tiempo la economía que está mostrada en la hacienda, en donde trabaja Siervo, donde previamente trabajó su madre Sierva Joya, es una economía de los reales, que es la moneda en la colonia. Y una de las cosas que nos muestra este sistema económico es que hay encomendadores que siguen un sistema feudal en donde yo como patrón te arriendo la tierra a ti para que tú la trabajes, para que tú tengas un lugar donde vivir, pero tú me tienes que pagar con cosechas y con trabajo en mi propia hacienda. Claro. Y es que ahí vemos que no únicamente se ve al campesino como de esta forma de un sujeto que también va a producir y que tal vez va a tener un beneficio de eso, sino que no se le cambian estas prácticas o estos recursos que se le dan. Porque a los grandes arrendatarios se les da dinero, se les da tabaco, que es este producto que viene siendo como el más grande económicamente dentro de la novela. Sí. Pero al campesino, al sujeto que ya es, digámoslo, en un nivel más bajo frente a estos ojos, se les dan esas sábanas para que sigan trabajando y para que sigan pagando su arriendo. Y adicionado a eso, no solo se le dan asadones, sino se les obliga un tipo de cultivo. Mientras los grandes hacendados cultivan tabaco porque es lo que está en boga en su momento y lo que permite grandes capitales, al campesino se le obliga a sembrar maíz. A sembrar maíz. Y ese maíz se le obliga a sembrar simplemente porque con ese maíz es que van a poder alimentar a los peones que trabajan en la hacienda. Y que los peones vienen siendo los mismos que están sembrando completamente. Claro, porque recuerda que Siervo tiene que pagarle con 3 jornales el arriendo de la tierra y tiene que pagarle con 2 jornales al mes, tiene que pagarle
también esos insumos que le da a él para trabajar con la tierra. Entonces, básicamente, Siervo, Joya y Tránsito, de las 4 semanas al mes, solo pueden trabajar 3 en su propia tierra y con un producto que no va a ser de gran rédito porque simple y sencillamente va a ser para una economía local y no poder exportar ese tabaco a otras regiones o seguramente también al exterior. Es que esta economía es algo que genera un círculo donde el campesino no puede salir de él Sí. porque únicamente se está manteniendo a una medida muy reducida a través de lo que es el maíz, porque si no se alcanza el tabaco no se puede producir algo más, y si no se tiene un recurso que produzca algo económico, tampoco no se va a tener ese dinero con el que se pueda o comprar la tierra o salir para otra parte. Y en este sentido que tú mencionas, Diana, hay una cosa importante en este esquema, y es que yo como tu patrón o tú como mi patrona, lo que estás es poniéndome el pie para que yo no crezca, para que yo no tenga mi autonomía y gracias a ello no solo pueda independizarme, tener lo mío, sino también plantear un propio sueño de un negocio o un tipo de producción distinta a la del maíz o la del tabaco. Y esto que tú dices de ponerle el pie a la gente nos hace ver un poco estas diferentes ideas de progreso que hay. Tienes toda la razón. Yo en la introducción les comentaba que esta novela tiene 3 partes y que esas 3 partes nos permiten ver un trasfondo histórico en el que se está moviendo la novela. Básicamente nosotros arrancamos hacia los años 40 cuando los liberales están en su poder y lo interesante de que los liberales están en su poder es sobre todo la presencia, aunque la novela no lo menciona, de Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo, si tú lo recuerdas bien, tiene unos intereses de reformar, de hacer una reforma agraria y gracias a ello poderles dar a los campesinos y poder repartir la tierra entre los campesinos. Pero si te menciona Alfonso López Pumarejo, no solo es con esta idea de repartir la tierra, sino también poder permitir construir una red de caminos que potencien el desarrollo del campo y que le permitan a los campesinos sacar sus productos. Y eso es una cosa que la novela desde el principio nos va a tocar. Desde el inicio completamente con esta aparición del chofer, que viene siendo Ciertamente. como esta revolución del progreso, porque viene abriendo paso desde la ciudad hasta lo que ya es el campo. Y Siervo, al estar como tan alejado de este espacio, se da cuenta que ahora todo está mucho más cerca, hay más tiendas, y esto ante la vista de los demás personajes viene siendo una idea de progreso, de unas nuevas manifestaciones también de otros productos que se están ingresando. Y si lo piensas, la novela es una novela que aunque todo el tiempo está en el territorio del norte de Boyacá, es una novela de regreso. Porque Siervo Joya regresa 3 veces. Regresa del servicio militar, regresa tras volarse de la cárcel y al final regresa tras trabajar un momento en la construcción del ferrocarril. Y cada vez que regresa lo que ve es obviamente cómo poco a poco se ha ido transformando la región, pero cómo gente como él, que se partió el lomo cosechando, se ha podido comprar la tierra y él no. Y él no. Y principalmente porque en estos casos ha estado alejado de la tierra por fuerza mayor. Primero Sí. cuando estaba en Tunja, después en la cárcel. Y también ahí podemos ver que tal vez esta barrera que tiene Siervo a mirar el progreso tal vez desde las carreteras, es que no ha seguido conectado, no estaba conectado como con este aspecto. Y también sigue mucho en la parte de la tradición, en la parte de su mamá. O sea, él no ve un progreso porque lo que le es diferente ya lo ve como algo que está atacando su territorio y está atacando sus ideas. Y ahí podemos volver un poco a lo que son estas costumbres. Mira, Diana, que esto que tú dices es bien llamativo precisamente porque una de las cosas que nosotros vemos en la novela es que está tan arraigada la idea y el sueño de Sierva Joya el Siervo que el tipo solo quiere construir, solo quiere sembrar entre piedras. Y Tránsito, que es la mujer, todo el tiempo le está diciendo, mano siervo, no sembremos acá, vámonos a otro territorio, que hay otros territorios mucho más productivos. Aquí lo único que vamos a hacer es morirnos de hambre. Claro, y es que ella es una persona que tiene como mucha más conciencia frente a este aspecto que realmente es del sobrevivir en el ahora. Porque Siervo algo que tiene es que siempre está sumergido en estos recuerdos de cuando era pequeño, que precisamente son lo que lo mantienen como tan aferrado a ese mismo territorio.
Y en eso vemos lo que veníamos trabajando de la tradición. Siervo no ha podido entrar en esa ola del progreso y por eso se arraiga a un pasado, a un sueño, no entiende las dinámicas económicas del momento, no entiende que para hacer dinero o para tener la tierra tiene que de pronto robar o tiene que aliarse con los vecinos para derribar a los administradores, y por eso mismo el hecho de no cambiar de idea es precisamente que nosotros podemos ver en esta novela una gran crítica que está haciendo Eduardo Caballero Calderón a esa conciencia del campesino de seguir en un sistema económico colonial. Sin querer echar la culpa a los campesinos, la mentalidad del campesino es precisamente la que no permite la renovación y el progreso del campo, a sabiendas de que la carretera se está construyendo. Pero la mentalidad de algunos campesinos, porque si vemos en la novela no todos piensan de igual forma, porque algunos sí quieren como alcanzar esto de la carretera, esto del chofer, precisamente porque lo ven como algo grande y algo que realmente les va a aportar más. Pero aquí entra también un punto fundamental y es la memoria que tiene Siervo. Y es cómo observa o cómo no puede llegar a observar ese progreso, porque él únicamente tiene su pensamiento fijo en la tierra. Entonces, cuando nada se trata de esto, no lo está recordando, no lo está viendo. No tiene en cuenta ni las implicaciones políticas, ni los vecinos, ni estas demás cosas que están, ni siquiera Tránsito, que se supone que es su esposa, sino Sí, que no le presta únicamente atención. todo está fundido en la tierra. Y en esto que tú mencionas, Diana, de un campesino, sé que dices que no son todos, que se ha quedado con una mentalidad, en el caso de Siervo Joya, de solo querer construir la tierra. El hijo Sacramento empieza a ser un sujeto que, aunque no se menciona mucho en la novela, nos permite mostrar un gran contraste. Sacramento es un tipo que entiende que tiene que bailar con la mejor, que tiene que bailar al son que le pongan a bailar. Y por eso, antes de seguir trabajando la tierra y seguir esa herencia que su padre heredó, lo que prefiere es coger camino, volverse asaltante de caminos, convertirse en chulavita, irse como camionero, porque hay otra posibilidad. Y en ese sentido, la novela nos muestra ese contraste. Tú te puedes quedar en la tierra como campesino, pero hay otro trabajo que empieza a ser un poco más seductor para el habitante de la región, y es el alzar vuelo a través del camión. Y es que ahí se quiebra también esa tradición y esa costumbre. Esa costumbre que su merced dice de tener la tierra, de trabajar la tierra, porque pues ahora hay algo que está dando más provecho, más producto, pero también se va fragmentando lo que es la ideología política, el partido, porque algo fundamental para Siervo, pese a que no sabía de qué trataba ser liberal, era esta idea de tenerla siempre, pero su hijo viene totalmente dándole la vuelta a eso. Completamente. Y quizás ahí también hay otra crítica de Caballero Calderón al momento, y es el progreso es saberse adaptar a los vientos del cambio. Y sin importar la tradición, sin importar mis ideologías, que el viento me mueva como una veleta y yo pueda ir con ella. Y saberse adaptar también de lo que yo estoy recibiendo, porque esto es lo que es del bus, que no solamente nos como que permite dar una visión de estas nuevas prácticas que se tiene, también nos hace ver otros productos que están llegando al territorio y también cómo eso va cambiando y cómo se va modificando. Y esto que tú dices de la carretera es bien importante porque no solo es la posibilidad de sacar los productos, sino también algo que va a generar un choque en la región, y es la gente que llega por la carretera. Sí, vienen también estas nuevas personas y este temilla que tal vez no se toca tanto, pero que también está, y es la prostitución. Claramente, porque la novela un poco lo que nos muestra es que viene gente de Antioquia, vienen unos afrodescendientes de Antioquia que vienen sobre todo atraídos por un nuevo desarrollo que ya no tiene que ver propiamente con el cultivo de la tierra, sino con la explotación de la misma, que es la minería, sobre todo hacia el norte, hacia la región de Sogamoso. Y en ese contexto llegan estos afrodescendientes, llegan, ponen nuevas tiendas, ponen guaraperías y vienen con mujeres que por lo menos desde la forma en cómo lo ven las campesinas
son de malos hábitos y a robar de los maridos. Y no solamente las campesinas, sino que también la religión como tal, que es como este pensamiento mayor que tienen, porque aquí se quiebra esta idea de la familia, de lo tradicional. Y en ese sentido, esta región que es un poco hermética, que se empieza a abrir, que empieza a ser penetrada por una serie de prácticas económicas, prácticas de explotación de la tierra, prácticas sociales, termina perdiendo esa tradición. Pues no creo que perdiendo la tradición, sino que la va transformando. Porque también no se puede pretender que un territorio siga con sus mismas costumbres, sino que también es parte de adaptarse. Y por eso es que Siervo no pudo avanzar, no pudo ni siquiera llegar a tener esa parte de la tierra, porque no se adaptó. Y en esto que tú dices de no poderse adaptar, es donde nosotros creo que podemos entender el título de la novela y concluir esta exploración del territorio que hace Siervo sin Tierra desde la tradición, desde la economía y desde la idea de progreso, porque al final el sujeto no pudo lograr el sueño de su mamá y se quedó sin ese terruño que tanto anhelaba. Aún así la novela sí nos da como a conocer esta exploración de todo el territorio y esta exploración de todas estas prácticas que se tuvieron y que tal vez se siguen teniendo. Y desde lo que nosotros venimos discutiendo y dialogando en este podcast, nosotros nos podemos dar cuenta que aunque esta novela tiene un protagonista, realmente Eduardo Caballero Calderón no está hablando de Siervo Joya, sino está hablando del campesino colombiano. Y no está hablando únicamente de unas costumbres que se llegaron a tener, sino unas costumbres que también se transformaron o que también perduraron ahí. Y pues como dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tienes razón y me convenciste, porque en el caso de Siervo Goya nunca tuvo nada, pero lo perdió todo. Diana, muchas gracias por este espacio y quiero que nos acompañen a otros 2 episodios que estamos construyendo sobre esta serie en torno a Caballero Calderón, en donde hablaremos de 2 novelas también importantes de él. Manuel Pacho, ambientada en los llanos colombianos, y Caín, que vuelve otra vez a esta región del norte, concentrándose sobre todo en Sogamoso. Diana, de nuevo, muchas gracias y salud. Salud.